Una de las glorias de la palabra de Dios es que nos ilumina para que podamos andar en nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Nos enseña a andar, nos enseña a pensar, nos enseña a opinar, nos muestra a Dios para que nuestra mente pueda responder a Dios adecuadamente. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. En la misma lid que traíamos desde la semana pasada, ¿ok? Vamos a rogarle a Dios que a través de este pasaje, Marcos capítulo 12, del versículo 13 al 17, pueda ayudarnos a ver mejor cómo debe ser nuestro andar, en especial en esta circunstancia en la que estamos viviendo. Eso es lo hermoso de la palabra. Es oportuna, es cabal, es específica. Dios la usa para nuestro bien en todo momento. Oremos. Padre bueno, queremos darte gracias. Gracias por permitirnos cantarte. Te damos loor, te bendecimos, Señor. Glorias sean dadas a ti. Nos unimos a los cánticos celestiales para rendir culto, Señor, a tu nombre. Como cantamos en ese último himno, te rogamos, Señor, que toda nuestra vida esté consagrada a ti. Por favor, ayúdanos. Que nuestra voluntad, nuestras palabras, nuestro tiempo, nuestros pensamientos, nuestros pasos, nuestras decisiones sean por ti y para ti. En el nombre de Jesús te rogamos estas cosas. Amén. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Marcos 12 del 13 al 17 dice de la siguiente manera. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen en la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Podemos seguir preguntándonos si la iglesia debe desempeñar algún papel en la política. Si es así, ¿cuál sería el papel que debe desempeñar? ¿Debería la iglesia limitarse a predicar el evangelio a los incrédulos y edificar la iglesia de Dios? ¿O deberíamos tener un rol más activo? En nuestro pasaje, el ministerio terrenal del Señor Jesús está terminando. Y como es de esperarse, los líderes religiosos de la época estaban preocupados por el repentino avance de la fama de Cristo en el pueblo. Su fama crecía. Podemos recordar que Jesús, un par de días antes, había entrado a Jerusalén en un burrito. ¿Lo recuerdan? Y había sido recibido con gran auge, con ramas y mantos en el piso y un coro que decía: Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas.
La popularidad del Señor ciertamente estaba creciendo. Y esto a todos era evidente. Por tal razón, todo tipo de líderes religiosos quería buscar el talón de Aquiles de Cristo. Y se puede ver desde el capítulo 10 cómo Cristo es sometido por preguntas capciosas malintencionadas. Le preguntaban y le preguntaban. Ellos querían tenderle una trampa de esas bien diabólicas, una trampa bien ingeniosa. Nota el versículo 13. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Cuando dice aquí que le enviaron, se refiere a que los líderes de los fariseos y los líderes de los herodianos enviaron a sus discípulos para sorprender a Cristo en alguna palabra, para prenderlo. Pregunto, ¿quiénes le enviaron? Los líderes de esos grupos. Esto porque ya ellos personalmente habían intentado agarrar a Cristo en alguna cosa mala. Intentaban prender a Cristo con sus malas intenciones, pero obviamente fallaron. Salieron con las tablas en la cabeza, como diríamos nosotros. Temieron, inclusive en algunos momentos de la multitud, por la respuesta que Cristo le había dado. Ahora, aquí tenemos un plan bien montado, bien estructurado entre dos grupos que eran antagónicos entre sí. Dos grupos opuestos y pa' mañapa rivales, pero que hasta ahora habían encontrado una causa común: ir en contra de Cristo. Los fariseos y los herodianos. ¿Quiénes eran estos? Bueno, los fariseos representaban el sentir nacionalista del pueblo judío, mientras que los herodianos apoyaban ciegamente al rey Herodes, que era el rey bajo el control romano sobre Israel. Este rey representaba y actuaba conforme a los intereses e ideales romanos, como una marioneta. Alguien lo dice así: unos eran conservadores y otros liberales. Eran tan distintos entre sí como el día y la noche, pero ahora habían encontrado una causa común. Tenían que deshacerse de Jesús. Era evidente que el Señor representaba una amenaza para los dos partidos: los defensores de la soberanía nacional y los vendepatrias. Pero es interesante la manera como ellos o como estos grupos se acercan a Jesús. Si lee, se da cuenta que no vienen y lo insultan y le hacen una pregunta mala de una vez. No. Dice: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama adulación. Usaban lisonjas, adulaciones, y la usaron como introducción para poder esconder sus verdaderas intenciones. Eran unos hipócritas, claramente. Maestro, es decir, le dijeron: tú eres el que sabe, enséñanos. Sabemos que eres hombre veraz, que eres hombre honesto, hombre recto, que siempre actúa conforme a lo recto, que no tiene favoritismo, que eres imparcial. Tú eres el que nos puede responder esto. Tú que no te dejas influir por nadie, que no estás pendiente de las apariencias, que eres íntegro, que con verdad enseñas el camino de Dios. Es impresionante la declaración de estos, reconociendo que de verdad Jesús enseñaba el camino de Dios. Lisonjas bastante descaradas. Después que decían que no, ahora sí, como le conviene. Estos querían
disipar las sospechas que pudiera tener Jesús de ellos. Y además querían comprometerle a dar una respuesta para no perder totalmente su reputación. Tu reputación está en juego, Jesús, en otras palabras. La idea es algo como esto. Por cuanto tú eres así, por eso nosotros venimos a ti para que nos aclares un asunto que no tenemos claro, una duda de años. No pierdan de vista la identidad de estos grupos. ¿Quiénes eran? Maestro, ayúdanos con esta cuestión que ambos grupos nos tienen discrepando. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? ¿Es lícito? ¿Está bien pagar impuestos al César? En otras palabras, ¿pagaremos o no pagaremos? Una pregunta que debemos hacernos para entender un poco más la idea aquí es ¿qué es un tributo? El tributo es literalmente una moneda romana, un denario. Y ese debía ser el pago que todo adulto joven de Judea debía pagar anualmente. Los romanos usaban este tributo para censar al pueblo o para tener una idea del tamaño de la población. Era un denario por cabeza. Bueno, como ya cada uno va a pagar un denario, cuando lleguen a las arcas del Estado o del imperio, todo ese dinero, llegó tanto, el imperio es de tantas personas más o menos. Esta llegó de Jerusalén, este llegó de Filipo, este llegó de Galilea, y así sucesivamente. Y tenían una idea, podían censar. Ahora, pónganle el ojo con detalle el asunto de la trampa aquí. Debemos tener en mente los partidos o grupos que estaban entretejiendo la trampa a Cristo. Los fariseos, que eran nacionalistas, judíos nacionalistas, y los herodianos, los liberales que estaban de acuerdo con las intenciones romanas y con el gobierno romano. Roma, por favor, no se dan cuenta, Roma quiere bien para todos. Roma quiere la paz para todos. Les da comunicaciones, les da vialidad, les da una buena comunicación marítima para el comercio y ustedes tranquilamente pueden llevar sus productos de aquí hasta Roma o hasta Grecia, donde ustedes quieran, pueden llegar. Hay paz, se maneja el mismo idioma, se maneja la misma economía. ¿Cuál es el problema? Además nos defiende. ¿Quién puede con el ejército romano? Nacionalistas. Pero si usted escuchó el sermón pasado, ya sabe lo que pensaban los judíos, ¿verdad? Ya está claro con eso. Siendo entonces los judíos nacionalistas, eran caracterizados por decir que como pueblo de Dios, al único que se le rendía tributo era a Dios. Nada más a Dios. Su rey era Jehová de los ejércitos y no un rey pagano. Ellos odiaban ese impuesto. Por eso, de que ellos odiaran ese impuesto, no era simplemente por una razón económica, porque ese impuesto no significaba una carga económica. Una carga económica importante para el pueblo judío no significaba. Era un denario al año lo que debían pagar. Un denario representaba el pago de un día de trabajo. De manera que ellos no odiaban ese impuesto por el problema económico que representaba, sino por la carga como nación que representaba ese impuesto para Israel, para los judíos en ese momento. Ese impuesto era un recordatorio de que ellos estaban bajo el dominio de Roma. Es decir, ellos no eran independientes. Ser dominados por Roma era el problema para ellos. Pero también el hecho de ser dominados por Roma era un serio problema teológico. Y aquí el corazón del pensamiento judío y sobre todo del pensamiento fariseo, que ya de una manera más amplia hablé la semana pasada. Pero en resumen, el pensamiento judío estaba condicionado por su historia. Y si recordamos,
veremos que el gobierno de Israel era en el Antiguo Testamento una teocracia. Entonces eso significaba que al final de cuentas Dios era su rey. Dios era su rey, más nadie. Si había un rey puesto allí, ellos entendían que Dios había puesto ese rey. Dios estaba sobre ese rey. Entonces nosotros podemos entender mejor la pregunta. ¿Es legítimo pagar tributo al César? Ya tú sabes quién es nuestro rey, Jesús. ¿Debemos someternos a la tiranía de un imperio pagano? ¿No es eso un atentado contra nuestra teocracia, nuestra soberanía teológica como nación? Era un problema teológico. Pero hay más. Sigamos describiendo la implicación de este tributo. Hablemos un poco de la moneda como tal. Esta moneda, un denario, tenía grabada en una parte la cabeza del emperador Tiberio, quien era el emperador de todo el imperio romano en ese momento. De ese lado, esta moneda tenía una inscripción que decía: Tiberio César, hijo del divino Augusto César, el hijo de Dios. Así decía. Y del otro lado está sentado en un trono. Tiene puesta una diadema en la cabeza y está vestido como un sumo sacerdote. Y la descripción del otro lado de la moneda era Pontif Maxim o sumo pontífice o sumo sacerdote. Es decir, Pontif Maximus o sumo sacerdote de la religión del imperio. ¿Quién era? El César. Hermanos, en otras palabras, esta moneda en sí misma era algo idolátrico e ideológico. Esa moneda le atribuía al César cualidades divinas. Los judíos dicen, bueno, si esto es así, ¿es lícito dar tributo al César? De manera que los judíos no solamente odiaban el impuesto como tal, ellos odiaban la moneda. Recordemos que en la antigüedad los reyes tenían prácticas de poner su imagen en lo que le pertenecía. De esa manera estaban diciendo, lo que llevara su imagen, esto es mío. Yo estoy sobre eso o sobre esa persona, yo gobierno sobre eso. Lo declaraban su propiedad todo aquello que llevara su imagen. En este caso la moneda era eso, y el que usara la moneda, Y créanme, hubo revueltas en Jerusalén por el pago de ese impuesto en su historia. Y después hubo otra más grande. Esto era un asunto difícil de tratar en ese tiempo. De verdad que la cuestión a la que estaban exponiendo a Cristo era una cuestión bien importante. Tocarle ese tema a los judíos. Seguramente esas emociones fuertes surgirían. Podemos apreciar entonces la profundidad de la cuestión que estaba metiendo a Cristo. Es algo como cuando en nuestras familias se nos había dicho, o no sé si le pasó, a veces se dice, aquí no se habla de este tema, o de una persona que no sabemos qué pasó, pero ese nombre no se menciona en esa casa, porque las emociones surgen, o aquí en esta casa no se habla de religión o política. No habla de eso cuando uno empieza a hablar del tema, porque se producen o se exteriorizan emociones bien complejas y las cosas se ponen ardientes. Entonces los judíos tocar ese tema, eso. Se acercan y le preguntan a Jesús, ¿es lícito pagar este impuesto? El ingenio de estos hombres era grande para tender tamaña trampa al Señor. En serio querían verle expuesto y derrotado. Ahora, como buenos anticipadores de las cosas, si nos ponemos a evaluar las posibles respuestas que esperaban estos hombres, seguiríamos viendo la profundidad del asunto. Si Cristo decía que sí, si es lícito, iba a ser visto como un Mesías fraudulento y perdería el apoyo de los judíos
el que tenía por lo menos, ellos hubiesen encontrado un argumento necesario para que de manera oficial los judíos pudiesen arrestarle, por ir en contra del pensamiento nacionalista, por apoyar al opresor, y seguramente le atribuirían otros cargos como ir en contra del segundo mandamiento: no te harás imagen. Por lo de la moneda, lo considerarían un traidor, un cobarde e idólatra. Pero si respondía que no, seguro iban a acusarlo de estar fomentando una revuelta, una revolución contra el Imperio Romano. Si decía que no era legal pagar el tributo, podían delatarle ante Roma y le tendrían por revolucionario. Es tanto el asunto entrañable en contra de Jesús en su momento, y la cuestión era tan compleja que no sé si ustedes recuerdan el momento cuando decían, este dice que es su rey o no, le dijo alguien a los judíos. No, nosotros no conocemos otro rey sino el... Hipocresía, ¿no? Y en este caso, si Jesús decía que no, las cosas se iban a complicar y lo iban a tildar de revolucionario, de apátrida, de opositor, de escuálido. No sé cuántos términos se puede usar para hablar de los que están en contra de los sistemas de gobierno de cualquier país. ¿Sí ven la astucia de estos hombres? Pareciese que en este dilema no habría manera de salir airoso. Es decir, o pierdes o pierdes. O pierde la influencia en los judíos o pierde la libertad y la vida en manos de Roma. Entre la espada y la pared, creían ellos que podían poner al Señor. Ciertamente era una trampa mortal. Pero ¿sabe qué? Se estaban acercando a Jesús. Nada más y nada menos a la omnisciencia encarnada. Ahora fíjense cómo un pastor introduce las próximas palabras de Cristo. Note lo que él dice. El Señor aprovecha esta ocasión para presentar de una forma breve y sencilla una de las lecciones más profundas sobre la relación entre el reino de Dios y los gobiernos humanos, de acuerdo con la enseñanza de Jesús. Y continúa diciendo, hay varias implicaciones en esta respuesta de Jesús que nos ayudan a entender cómo debe relacionarse el cristiano con el gobierno en esta etapa de la historia de la redención. Yo prediqué este sermón hace como 6 años, o parte de la esencia del sermón. De manera que no es que escuchando varios sermones, estudiando algunos libros, en tiempos difíciles de una coyuntura política dentro de nuestra nación, terminé concluyendo estas palabras que hoy ustedes están escuchando. Y como bien decía ese pastor, aquí nos da enseñanzas y lecciones importantes para que nosotros entendamos cómo nuestra relación, cómo debe ser nuestro andar, nuestra participación con estos asuntos que hoy debemos reconocer nos dan dolores de cabeza, del corazón y de la barriga y de todo. El versículo 15 dice, mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Jesús estaba claro. Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Así que vamos a ver 4 implicaciones de esta respuesta del Señor. 4 implicaciones. Y una de ellas, que es la que va en contra de nuestros instintos de libertad, quizás pudiesen decir algunos, es que nosotros debemos respetar y obedecer a los gobiernos humanos. Y escúchese bien, voy a tomar el tiempo para explicarlo, apoyarlos con el pago de nuestros impuestos. Lo voy a repetir. Nosotros
como cristianos debemos respetar y obedecer a los gobiernos humanos y apoyarlos con el pago de nuestros impuestos. Ya tengo su atención, ¿verdad? No nos gusta mucho. Jesús le dice, tráeme la moneda para que la vea. Y les pregunta, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Literalmente les está diciendo, devuélvanle al César las cosas que son del César. ¿De quién era la moneda? Dásela. Te la está pidiendo, dásela. ¿La usas? Sí, dásela. Con esta afirmación, Cristo está reconociendo la legitimidad de los gobiernos humanos. Y eso es importante decirlo. Incluso la legitimidad de un gobierno como el de Roma. La semana pasada lo describimos un poco mejor. Y él le está dando esa legitimidad porque esa estructura de poder fue diseñada por Dios para el beneficio de las naciones. Repito, esa estructura de poder fue diseñada por Dios para el beneficio de las naciones. Alguien dijo, siempre será mejor estar bajo la autoridad de un gobierno humano, incluso de un mal gobierno, que estar sin gobierno. El gobierno siempre será mejor que la anarquía. ¿Qué es la anarquía? En palabras de Darwin, la supervivencia del más fuerte. ¿Y qué pasa con los débiles en ese momento? Se acaban. Toda tu seguridad o la que puedas tener en alguna medida se va a ver comprometida siempre en la anarquía. Nadie existe para que castigue al malo y para que promueva lo bueno. Claro, estamos llevando las cosas a un extremo muy importante para que entendamos en esencia cómo juega un papel importante la estructura de poder que Dios ha puesto en las naciones. Pablo dice en Romanos capítulo 13 que nosotros debemos respetar las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Eso es lo que dice. Por Dios han sido establecidas. Hermanos, en un mundo como el nuestro, en un mundo donde impera el pecado, es necesario que haya una estructura de poder legítima que ponga un límite a la maldad humana. Es importante. Una estructura que tenga la autoridad necesaria para castigar a los malvados. Precisamente por eso es que en Romanos capítulo 13 se dice que al gobierno o al magisterio civil se le dio el poder de la espada para castigar a los malos. Los gobernantes, y aquí vamos viendo cómo es la característica de un gobernante a la luz de la palabra de Dios, o por lo menos un gobernante según los principios bíblicos. Los gobernantes deben ser motivo de temor para el que hace lo malo. Los que deben temer ante las autoridades civiles no son los buenos, son los malos. Porque no en vano lleva la espada, pues es un diácono de Dios, o en otras palabras, es un servidor de Dios. Un vengador, dice Romanos 13, para castigar al que hace lo malo. Así que los malos deben temblar, o deberían, en el mejor de los contextos, cuando piensan en enfrentarse a la ley o a las autoridades civiles. Dios colocó al Estado allí o al gobierno porque Él funciona como un agente divino para refrenar la maldad. Para refrenar la maldad. Romanos capítulo 1 nos enseña que los hombres prefirieron dar gracias y gloria a otras cosas y no a Dios, y por lo tanto Dios como juicio los entregó a sus pecados. Es decir, los dejó en sus maldades, retuvo su gracia a favor de ellos y el estado de ellos fue peor cada vez más. Como juicio de Dios. De manera que inclusive desde el punto de vista teológico esencial, la estructura de poder del gobierno existe como una obra de gracia de Dios para los hombres,
porque están allí para refrenar la maldad de los hombres, a pesar de que los gobernantes no estén conscientes de eso. Por eso es que hay leyes, cárceles y en general los gobiernos de países agarran lo que ellos consideran que es malo. Pero vean que la esencia, el principio generador de esto, de la mente de Dios, existe, pero está distorsionado. De allí que las leyes malas existan y que ellos empiecen a castigar lo que a ellos les parece malo y no lo que a Dios le parece malo. Pero está allí el hecho de que los hombres usen mal su autoridad no significa que la autoridad o el oficio en sí mismo esté mal. El hecho de que haya algunos lobos como pastores no significa que el oficio esté mal. El hecho de que haya algunos padres detestables como padres no significa que los padres no deban existir. Es lo mismo con el Estado. Y es el pensamiento de Dios en esto. Él funciona como un agente divino para refrenar la maldad. Ahora, para hacer énfasis en el asunto, cuando Pablo escribió Romanos capítulo 13, estaba gobernando Nerón, un hombre cruel e inestable que desató la primera persecución oficial contra los cristianos en el siglo I. Pero aún así, Pablo, escribiendo esta carta a este grupo de creyentes en Roma, les dice: sométanse a las autoridades y paguen fielmente sus impuestos. Pero ¿de quién creen ustedes que lo aprendió Pablo? ¿De dónde sacó Pablo esta idea? Sí, inteligente ese Pablo, ¿verdad? Es que sabía mucho de leyes, de derecho romano. Nuestro Señor se le enseñó, él aprendió de Cristo. En otras palabras, Pablo a los hermanos de Roma le estaba diciendo: da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso es lo que estaba diciendo, palabras más, palabras menos. Y una de las cosas que debemos reconocer es que siempre va a existir un deseo en nuestra carne de resistirnos a la autoridad. Y como es normal, por nuestro pecado, siempre vamos a tener la tentación de crear excusas para callar nuestra conciencia cuando no somos consistentes con una idea cabal de las autoridades civiles. Y excusas van y excusas vienen. Es nuestro pecado también, es una realidad. Y debemos asumirlo. El que confiesa su pecado y se aparta, el que lo reconoce, alcanza misericordia. Entonces, pensando en ello, podemos preguntarnos: si los hermanos del primer siglo debían apoyar al gobierno de Roma con su impuesto, ¿existe algún otro gobierno que nosotros no debamos apoyar con el nuestro? Claro, escúchese bien, mucha tela que cortar. Desde la perspectiva bíblica de la economía, del gobierno, del Estado, qué tipo de impuestos, X, Y, Z. Sabemos que hay mucha tela que cortar. Sin embargo, el principio esencial dice que es importante que nosotros honremos como cristianos al gobierno de esa manera, con el propósito siguiente: para que el aparato de justicia de la nación se sostenga. Te están dando un servicio, págalo. Hermanos, ese gobierno en Roma fue un gobierno que ejecutó la sentencia de muerte contra Jesús. Fue el que martirizó a casi todos los apóstoles, y aún así Jesús ordenó a los suyos que pagaran sus impuestos. Hasta de manera milagrosa lo hizo. Vaya, el pez que está allá, abre, saque, pague usted y pague por usted, por mí. Se lo dijo a Pedro, ¿sí o no? Es como si Jesús estuviera diciendo: paguen sus impuestos, aunque con ese mismo dinero ellos van a pagar el salario de los que van a traspasar mis manos y mis pies en la cruz. Difícil, ¿no? Con ese impuesto, con ese dinero. No porque ellos estén haciendo lo correcto, no porque el Estado haga siempre todo bien, sino porque la existencia del gobierno refleja el carácter de Dios en gran medida. Dios gobierna.
Dios nos gobierna. Así como las estructuras de poder en nuestra vida y en nuestra realidad expresan el carácter de Dios. La familia es una estructura de poder, ¿sabía usted? Dígale usted a su hijo, no hagas esto y lo hace. Todo el poder viene, ¿verdad? Y es concentrado en la disciplina. Tiene el poder de la vara. En la iglesia hay una estructura de poder, en el buen sentido. Hay alguien que gobierna, hay personas que gobiernan, hay líderes que de hecho dirigen la disciplina en el momento que sea necesario. En el Estado o en el gobierno no es la excepción. Ahora, insisto, el hecho que nuestro pecado distorsione el buen funcionamiento de las instituciones que Dios ha creado para mostrar su carácter y su gobierno no significa que ellas sean malas en sí mismas. Los malos somos nosotros, que nos equivocamos en la ejecución de nuestros deberes y que seremos juzgados. Los padres, los pastores y los presidentes, reyes, emperadores, gobernantes, primeros ministros, o como se llame, donde se llame cualquier sistema de gobierno. De manera, mis amados hermanos, que nuestra esperanza es que Dios tratará con ellos cuando tengan que dar cuenta ante el tribunal, ante su tribunal. Y hermanos, en serio ellos van a dar cuenta por todo. Ellos van a pagar por cada bolívar que usaron de los impuestos para su beneficio personal. En serio ellos darán cuenta por cada casa, carro, yate, hotel, avión, joyas, lo que sea que hayan adquirido con dinero mal habido. Todas esas cosas serán traídas a colación en el día del juicio. Las de ellos y las tuyas y las mías. Van a dar cuenta, no solamente los que se sientan en el gobierno de nuestra nación, sino en todas las naciones, en todas. Pero mientras eso no pasa, nuestra responsabilidad es pagar los impuestos que se han establecido para que el aparato de justicia en nuestra nación siga en pie. Siga en pie. Hermanos, y aquí hay que hacer una distinción delicada y por eso les ruego que presten atención en esto. Yo como padre fallo y bueno, cometo errores, pero por eso no me van a quitar a mi hija, ¿verdad? Aunque se depende la falla, según las leyes civiles, me la pueden quitar. Pero la primera iniciativa no es nosotros, pecaste, ya no eres padre de esa niña. O no sigas mandando sobre esa niña o ese niño, o sobre tu esposa, o sobre tu casa. ¿Sí lo ven? Es decir, e insisto en esto, esas son instituciones creadas por Dios, los malos somos nosotros. Por eso es que nosotros necesitamos actuar pensando en los planes redentores de Dios. O sea, nuestro pensamiento ha de ser más elevado porque tenemos el Espíritu Santo y podemos discernir adecuadamente las verdades espirituales, las actuales, la pasada y lo que va a venir en el futuro. Estamos confiados en eso. Por eso es que mientras que eso no pase, nosotros debemos ser ciudadanos ejemplares de nuestra nación. Y sabemos que hay leyes particulares que no hay en otra nación. Pero hay que actuar con sabiduría. Debemos respetar y obedecer a los que están en autoridad. Dad al César lo que es del César. Otra cosa que aprendemos de este pasaje es que debemos separar la iglesia del Estado. Pero no podemos separar la religión de la política. Debemos separar la iglesia del Estado, pero no podemos separar la religión de la política. Cuando el Señor toma la moneda en su mano y le pregunta a los judíos de quién es la imagen, ellos responden de César. ¿Qué es lo que está tratando de decir el Señor allí? El Señor está tratando de hacer una conexión entre la imagen y el deber. No sé si lo notan.
entre la imagen, el deber y la responsabilidad. El hecho de que ellos tuvieran que hacer uso de la moneda que tenía grabada la imagen del César era un recordatorio de que Roma tenía autoridad política sobre ellos. De modo que no tenían otra opción que pagar el impuesto al imperio. Esa moneda era un agente, un instrumento de cambio en ese momento, si lo podemos decir así. Por eso había una responsabilidad. El Señor está tratando de hacer una conexión entre la imagen y el deber, la responsabilidad. Sin embargo, esa no era la única responsabilidad que ellos tenían. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La pregunta es, y se lo asomé el sermón pasado, ¿qué es lo que le pertenece a Dios? ¿Qué le pertenece? Lo mismo, aquello que lleva su imagen. ¿Y qué es lo que lleva la imagen de Dios? Todos nosotros. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Devuélvele al César esa moneda porque lleva su imagen, es de él. Pero dale a Dios por entero tu vida porque Él imprimió, Él grabó su imagen en tu alma. Le perteneces a Dios. Así que dale a Dios lo que es de Dios. Eso es lo que Jesús está comunicando. La imagen de Dios se encuentra impresa por creación en todos nosotros, porque fuimos creados para su gloria, a su imagen y semejanza. Génesis 1:26. Así como estaba la moneda en ese momento con el emperador romano. Además, Jesús está diciéndole al César, específicamente en su cara a los herodianos y diciéndoselo también a los fariseos, mira, César no es Dios. César no es Dios. Pero pastor, ¿cómo? No, él no le dice eso. Sí se lo dice. Aunque en la moneda declaraba la deidad al César, estaba diciéndole a este grupo de personas que le querían prender, el César no es Dios, porque Dios es Dios. Da a César es una persona, Dios es otra persona. Da al César lo que es de César y a Dios, que es el verdadero Dios, único Dios verdadero, lo que es de él. El César no es Dios. ¡Qué magistral! Denle al César lo que pertenece al César, el tribuno impuesto por Roma. Pero hay que darle a Dios lo que es de Dios. La conclusión lógica es que el César no es Dios. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dios es Dios, no el César. El César y Dios no son la misma cosa. Mis hermanos, Jesús nos está enseñando que el mismo César es una criatura que se encuentra bajo la suprema autoridad de Dios. Porque el César no era un ángel. El César no era un animal. No era una liga, un híbrido entre animal y hombre o entre deidad y hombre. No era un fantasma. El César era un hombre con un cargo diferente a los que estaban ahí. De manera que si le debían dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, el César como una criatura se encuentra bajo la suprema autoridad de Dios. Todo lo que César tiene, incluyendo su autoridad, le pertenece a Dios también. ¿Saben por qué? Porque él lleva su imagen, aunque distorsionada. Todos los hombres, no solamente los creyentes, llevan la imagen de Dios. Todos los hombres. Algunos distorsionados, todos distorsionadas y algunos regeneradas en proceso de santificación. Esos son los creyentes. De manera que la idea que está comunicando Cristo con respecto, cuando lo pone a pensar de acuerdo a la imagen, le está diciendo, mira, el César se debe a Dios. Todo lo que es el César es de Dios. Dios está sobre el César. Dios es el creador del César. Dios es el creador del sistema. Dios es el creador de todo el imperio. El César se debe a él. ¿Recuerdan la escena de Jesús frente a Pilato? Ninguna autoridad tuviera sobre mí si no te fuera dado de arriba. ¿Qué hizo Jesús? No, en ese momento Jesús estaba discutiendo algunas cosas políticas, algunas leyes en la Asamblea Nacional, de manera que estaba hablando y le dijo, no, tú tienes autoridad y bueno, cada uno,
pero déjame esta parte a mí, yo gobierno esta parte y esta parte Pilato la gobiernas tú. Eso fue lo que estaba haciendo Jesús. Iba a morir bajo la autoridad de Roma, expresada en Pilato en ese momento, y les dice en su cara: ninguna autoridad tuvieras sobre mí como hombre si no se te hubiese sido dado de arriba. ¿Se dan cuenta? Jesús se sometió voluntariamente a esa autoridad. Porque ciertamente si Jesús hubiese dicho que mandara a sus ángeles y que vinieran, pero Él lo hizo voluntariamente. Hermanos, Jesús, a través de su ejemplo, antes de morir, iba a ser sometido a un juicio donde saben cuál fue la conclusión. En ese punto, Él reconoció que no hay autoridad en el mundo entero que no haya derivado su autoridad de Dios mismo. De manera que esta respuesta de Jesús, esta declaración de Cristo, tiene implicaciones tanto políticas como religiosas. Porque cada vez que nosotros predicamos el Evangelio, escucha bien, cada vez que decimos que Cristo es el Señor, estamos confesando que Él es la máxima autoridad. Estamos diciendo que Él tiene todo el poder, no solamente en la esfera de lo espiritual, sino también con respecto a todas las esferas. Abraham Kuyper decía que Jesús es Señor de todas las esferas de la vida. Y es la realidad, y eso es lo que decimos cuando predicamos el Evangelio. No hay nadie sobre Cristo, Él gobierna. ¿Ven cómo tiene implicaciones políticas? Decir que Jesús es el Señor es una declaración política y religiosa al mismo tiempo. De hecho, la persecución del cristianismo en el tiempo siempre ha tenido un carácter político, religioso. Hermanos, predicar el Evangelio es algo que lleva a la rebelión a la gente. En ese sentido. En el sentido en el que se está llamando a dejar todos sus dioses, deja todos tus señores de este siglo, para que reconozcas y te sometas a la autoridad de Cristo. Porque Cristo es el Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano. Mi gloria es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano. Él es Rey. Estamos diciéndole al mundo que Él es la máxima autoridad, no el César, no los presidentes, no otros dioses, no otros señores. Obviamente esto tiene implicaciones políticas porque ni Chávez ni ningún otro es, ni fue, ni será el Mesías de los pobres y de ninguno. Cristo es el Mesías, Cristo es el que vive. Por eso el Evangelio es algo que altera el orden social y político de las personas y lo ordena. Estás llamando a ver las cosas de una manera diferente, puesto que Cristo es el único que tiene toda autoridad de decir lo que está bien o está mal. Es Cristo. No otro, aunque se llame César o se llame como se llame. Si Dios dijo no robarás, es porque quiere que se respete la propiedad privada. Y esa es la verdad que creemos. Cuando Dios dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, cualquier otra cosa que distorsione eso está equivocado. Como ciudadanos del reino, adorando al que tiene todo el imperio, debemos saber, hermanos, y recordar que las cosas que están bien o mal no se deciden por la mayoría. Dios ya decidió lo que está bien y está mal. La autoridad suprema. En fin, nuestra relación con Dios, nuestra religión debe condicionar y ha de condicionar nuestra opinión y posturas con respecto a las artes, a la política, al deporte, la educación, el trabajo, pare de contar. Es Dios quien informa nuestras conciencias de ello. Denle a Dios lo que es de Dios. Dénselo. Debemos darlo. Ahora bien, debemos separar la iglesia del Estado porque son instituciones con roles diferentes. De manera que ni el Estado, según las Escrituras, debe controlar la iglesia como institución,
ni la iglesia debe controlar el Estado como institución. Y eso no significa que debamos separar la religión de la política. No, no podemos separar la esfera de la política de nuestra religión con Dios o relación con Dios. No podemos ser simplemente apolíticos. No existe eso. Porque la política y tu pensamiento político está informado por ideas, ideales, expectativas que tienes. Cuando nosotros nos reunimos como iglesia, nosotros estamos adorando a Dios, proclamando el evangelio, edificando a los creyentes. Nosotros no estamos aquí para hacer campañas políticas. Pero al exponer fielmente la palabra de Dios, al exaltar a Cristo como el Señor de todo, haremos evidente cuál es la voluntad de nuestro Dios para todas las esferas de la vida humana. De manera que estamos sembrando los principios del evangelio en sus corazones y en sus mentes para que hablen, opinen y decidan de manera correcta. Al final de cuentas, entonces, todo es político o todo político es religioso y actúa como una persona religiosa porque siempre va a imponer los criterios de los dioses y señores que rigen su cosmovisión. Una persona que es política no piensa porque es político y ya, porque estudió en la universidad política. No, hay factores que informan su mente y ellos responden a sus deseos, a sus dioses y a sus señores. Por eso es que todo político es religioso, aunque pretendan negarlo. Nadie es neutral en este asunto. Así, de la misma manera, todo cristiano es político porque en todas las esferas de la vida él está actuando como ciudadano de dos reinos, manteniendo siempre en alto su suprema lealtad a Dios. Esa es la realidad. Así que no debemos ligar la iglesia con el Estado, pero no podemos separar la religión de la política. En tercer lugar, los cristianos debemos ser buenos ciudadanos de dos reinos, teniendo a Dios como autoridad suprema en ambas ciudadanías. Lo repito, los cristianos hemos de ser buenos ciudadanos de dos reinos, teniendo a Dios como autoridad suprema en ambas ciudadanías. Demos al César lo que es del César, porque somos ciudadanos de una nación terrenal, pero de la misma manera todos deben dar a Dios lo que es de Dios, porque todo lo que somos y todo lo que tenemos le pertenece a Él. No es una cosa o la otra, es una cosa por causa de la otra. Ahora bien, solo los cristianos en el planeta Tierra están capacitados para funcionar adecuadamente en ambas ciudadanías. Solo los cristianos. Solo un cristiano puede darle a Dios lo que es de Dios, pero también solo un cristiano puede darle el corazón al César lo que es del César, de corazón. Es decir, sabiendo lo que le corresponde, hasta aquí llegaste. Claramente las palabras de Jesús y luego las de Pablo, según la historia revelada en el Nuevo Testamento, no enseñaban que debían tener un apego ciego las autoridades civiles. ¿Por qué? Porque vemos momentos donde ellos tuvieron que resistirse a las autoridades civiles por obedecer a Dios. De manera que esto de poder respetarlas, reconocer una autoridad, reconocer que hay una estructura de poder, no quiere decir que tú estés de acuerdo con ello. Y por favor, no me malinterpreten en eso. Una cosa es conocer que mi papá está allí como mi autoridad. Otra cosa es que yo esté de acuerdo con él en todo. Entonces, desde ese punto de vista, debemos pensar y entrenar nuestro pensamiento para que nuestras conclusiones sean pulidas, reconociendo que existe esa estructura de poder, pero no necesariamente apoyando o promoviendo su sistema, sea quien sea que esté. Y ese es un equilibrio que nosotros debemos
tener cuando pensamos en que tenemos ambas ciudadanías. Solo un cristiano sabe cómo conducirse en esto. Él sabe cómo actuar de corazón para darle a César lo que es de César, no por causa del César, por causa de Cristo. Pero también puede actuar en obediencia a Dios como su supremo Rey y Señor cuando las circunstancias digan, esa ley, eso que está mandando no va. ¿Por qué? Porque Cristo dice que no. Él tendrá que darle cuenta a Cristo. Y lo valiente de los cristianos es que por esos principios bíblicos ponen su propia cabeza en riesgo. Y siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Según Pablo en Filipenses, nosotros debemos vivir como ciudadanos dignos del Evangelio en medio de la sociedad en la que nos ha tocado vivir, haciendo evidente nuestra ciudadanía celestial en todo lo que hacemos. Nosotros necesitamos estar ocupados en nuestra ciudadanía celestial, pero también en la terrenal. Y tenemos muchas oportunidades para hacerlo, ¿sabe usted? Para ocuparse de ello. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, actuando en esta ciudad terrenal como ciudadanos de los cielos. Hemos de tratar que la agenda de Dios se cumpla en el mundo y no la de los hombres. Tenemos trabajo, ¿sí se dan cuenta? Que la agenda y los planes de Dios se cumplan. Así actúo como un ciudadano celestial en esta vida terrenal. No queremos que la agenda de los hombres se cumpla, la de Cristo. De manera que la ciudadanía celestial condiciona nuestra ciudadanía terrenal. Triste es, mis amados hermanos, triste es que cuando usted da su opinión, muestra la misma actitud y los mismos argumentos que los que no son ciudadanos del reino de los cielos. Realmente no muestra su ciudadanía celestial. De manera que cuando Dios nos permita opinar en el ámbito que sea público, privado, familiar, laboral, demos nuestra opinión conforme al Evangelio de Cristo. Conforme a ese Evangelio, diga lo que Dios piensa, hable lo que Dios dice, muestre a Cristo como Señor de todas las cosas. Ese es nuestro trabajo. Dios te ha dado la oportunidad de hacer mucho bien en la sociedad, en la medida como te conduces en esta nación como un ciudadano del reino de los cielos, en cada una de tus responsabilidades, públicas y privadas. Pero también puedes ocuparte de tu ciudadanía terrenal desde un cargo político o en el gobierno. Claro está, si Dios te llamó y capacitó para participar en ello. Si Dios quiere que seas un político. No todos estamos llamados a ser políticos. No todos. De manera que debemos evitar, por las presiones sociales, obligar o fabricar esa vocación en la iglesia cuando no la hay. Y debemos evitar decir que todos estamos llamados a participar en la política de la misma manera, porque Dios no le dio los mismos dones a todo el mundo, ni las mismas vocaciones a todo el mundo. Podemos alentar, instruir a los que tienen ese llamado, pero no fabricar la vocación. La iglesia está preparando un libertador para que sea... No. Eso es imponer una carga sobre la iglesia que Jesucristo no le ha puesto. Y debemos tener mucho cuidado. Todos debemos hacer bien en el lugar, en la posición en la que Dios nos ha colocado, todos. Algunos lo harán de una manera, otros lo harán de otra manera. Pero hagámoslo como un ciudadano del reino de los cielos. Te llamó a ser militar, policía, abogado del magisterio civil. Tener un cargo, hágalo para la gloria de Dios. Y sea valiente. Sea valiente. Porque los principios que usted sigue son eternos y traen riquezas celestiales. Seamos valientes entonces.
Nuestra responsabilidad como creyente, como ciudadanos de los cielos, no están supeditadas a nuestras responsabilidades de nuestra ciudadanía terrenal. Al contrario, nuestra ciudadanía terrenal está supeditada a nuestra ciudadanía celestial. Sea lo que sea, por cuanto Dios es tu máxima autoridad, debes darle lo que a Él le pertenece, tu vida entera. Por ejemplo, tu trabajo está supeditado a la autoridad celestial. Tus diversiones están supeditadas a la autoridad celestial. Tus hobbies están supeditados a la autoridad de Dios. Al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hermanos, si debemos señalar el pecado, hagámoslo. Nuestro trabajo como creyentes es decirle al mundo, ustedes dicen que hay paz, pero no la hay. Ustedes dicen que este es el camino a la paz, pero no ese es el camino. Ustedes creen que pueden estar satisfechos por aquí, no lo es. Lo que están haciendo es profundamente pecaminoso. Hay que enseñarle la mala noticia al mundo, sea quien sea, para que Cristo brille con poder y ellos acudan a Él. Debemos denunciar lo que está mal, pero debemos hacerlo como cristianos. Como cristianos. Debemos hacerlo como aquellos que han sido salvos por misericordia. No que, somos salvos porque somos superiores a los demás, porque tenemos un intelecto más elevado. No, debemos hacerlo como aquellos que han sido los recipientes inmerecidos del amor de Dios. Es así. Debemos hacerlo como aquellos que no solamente anhelan el bien social y político de las personas de nuestra nación, sino que debemos decir la verdad, denunciando el pecado como aquellos que anhelan profundamente y fundamentalmente el bien eterno de las personas. Tú no quieres imponer un gobierno de paz y tranquilidad aquí. No es aquí, todo esto será destruido por fuego. Cielo y tierra nueva es lo que nos promete Cristo. Y hacia allá apuntamos y hacia allá queremos llevar a las personas. Mientras procuramos su bien aquí. Y el mayor bien que podemos procurar para ellos es a Cristo, darle a Cristo. Y eso implica decirle las malas noticias y denunciar el pecado. Eso implica eso. La única manera, e insisto con esto, de cambiar a una persona y por consiguiente de cambiar a una sociedad es a través del Evangelio, puesto que es poderoso, es poder de Dios para salvación, es poderoso para convertir a las personas más hostiles a Dios en un esclavo de Dios. Eso lo hace el Evangelio. Así que, mis amados hermanos, hemos visto, nosotros debemos respetar y obedecer a los gobiernos humanos y apoyarlos con el pago de nuestros impuestos. Los impuestos que aportan a mantener la estabilidad del sistema judicial. Debemos separar la iglesia del Estado, pero no podemos separar la religión de la política. Los cristianos debemos ser buenos ciudadanos de los dos reinos, teniendo a Dios como autoridad suprema en ambas ciudadanías. Y debemos entender, como ya lo he mostrado o insinuado, la autoridad delegada del gobierno civil es una autoridad delegada. Del gobierno civil es limitada por la suprema autoridad de Dios. Mi autoridad es limitada en la iglesia. La autoridad de los padres es limitada en la familia. La autoridad del gobierno civil es limitado por la suprema autoridad de Dios. De allí que hay que dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. De manera que si la obediencia al César colisiona con la suprema autoridad de Dios, ¿a quién prefieres obedecer? A Dios. ¿Estamos claros lo que debemos hacer? Dios está sobre los hombres. No podemos dar a nadie nuestra máxima lealtad, excepto a Dios. Excepto a Dios. Él está por encima de los reyes, de los presidentes, de los legisladores. Y debemos, una vez más, ser valientes. Valientes y pedir el coraje para vivir y predicar la luz del Evangelio en nuestra realidad. No importa lo que eso cueste.
Se lo repito, bíblicamente el Espíritu Santo transforma los corazones de las personas y una de sus características es la valentía, que se expresa en estar dispuesto a morir por Cristo. ¿Tienes tú en tu corazón esa valentía? ¿Estás dispuesto a llevar hasta las últimas consecuencias tus principios? Una vez más, ¿quién eres? ¿Quién eres? En Hechos 4:23 se ve un hermoso pasaje, lleno de luz para nosotros. Miren lo que pasó allí en Hechos 4:23 para ir cerrando. Hechos 4, versículo 19 dice: Mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso es lo que no podían dejar de decir, ¿cierto? Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: vean la oración de estos hermanos, por favor. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Tú eres el dueño de todo, el creador, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su prójimo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Qué increíble la armonía entre la soberanía de Dios, el sufrimiento de ellos, su oración, el reconocimiento de lo que era Dios. Y terminan diciendo, mire la petición: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo también hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermano, no siempre es fácil ser un ciudadano de dos reinos, pero cuando tengamos que escoger entre una lealtad y la otra, hagámoslo. Debemos ser leales a Dios. Como estos, oremos y vemos que Dios responde las oraciones. Señor, hazme leal. Señor, permíteme seguir predicando tu palabra. Acompaña la predicación de tu palabra. Llénanos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Pidamos a Dios sabiduría para que sepamos cómo actuar en estos momentos y ser leales. Pedir coraje, valentía, para hacer lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer, predicar. Sabiendo que a Cristo, cuando lo mataron, y a ellos mismos lo aplican cuando lo metieron preso, el Salmo 2. Vienen las gentes, los reyes se amotinan contra tu ungido. Los pueblos piensan cosas vanas contra ti. Los discípulos no se lo aplicaron a ellos cuando lo estaban persiguiendo. Ya sabemos que los reyes y la gente se van a amotinar contra Dios, pero nosotros le pertenecemos a Él. Por eso pidamos sabiduría, oremos, sigamos haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Qué vamos a hacer cuando se nos pida que no prediquemos por algunos pecados particulares?
No está permitido aquí hablar del Espíritu Santo. Como sí, exagerado. Bueno, anda, intenta congregarte una iglesia en China, pública. No, aquí no se puede predicar en contra de la homosexualidad. ¿Qué haremos? Cuando se nos diga que llamemos pecado lo que no es pecado, ¿qué haremos? No sabemos lo que va a pasar los próximos años, hermanos. Debemos descansar en el Señor. Pedir coraje. Y ahora sí, se maravillaron de él ante esa respuesta. ¿Cuál fue la conclusión de estos dos grupos de personas? Se maravillaron de él. No pudimos. Los que se hayan sentido identificados con algunos de los bandos nacionalistas o, por otro lado, lo de la oposición romana, espero se maravillen de la respuesta de nuestro Señor también. Que también estén llenos de ese asombro al ver la sabiduría y la voluntad de Dios en este pasaje. Dense cuenta que es digno de maravillarse porque Dios sigue estando en su trono y dándonos sabiduría y ha comunicado con claridad lo que Él es y cómo debemos conducirnos. Maravillémonos de Dios también entonces y rindámonos solamente a Él. El fariseo aprendió que a pesar de su sentir nacionalista y de su supuesta super espiritualidad, Dios estaba en control de lo que estaba viviendo como nación. Eso lo aprendieron ellos. Y que era voluntad de Dios que le honraran reconociendo que el César estaba allí porque Dios lo permitió y que el gobierno cumple los propósitos eternos de Dios. Mientras que los herodianos se debían dar cuenta que el limitarse a dedicar su vida al servicio de los que le presiden terrenalmente, sin tomar en cuenta de dónde los gobiernos civiles reciben su autoridad y sin tomar en cuenta que todo le pertenece a Dios, entonces estaban pecando de idólatras y de darle al César lo que a Dios le pertenece. Ambos bandos aprendieron algo. Espero que nosotros también hayamos aprendido. Jesús reina y reinará por siempre. Todo esto responde solamente una cosa. Recuérdenlo, insisto, todos los gobiernos serán un contraejemplo de lo que Cristo es, buenos o malos, y están allí para recordarnos que nuestra esperanza está en los cielos. Él será nuestro perfecto gobernante por siempre, y que Él sea nuestra esperanza, que Él sea nuestra motivación. Y si hay alguien aquí que ha estado muy mal, que sé que debe haberlo, y no está poniendo su mirada en Cristo en medio de la situación del país, te ruego, entiende, Dios está apuntando a tu corazón y diciéndote, separado de mí nada puedes hacer. Solamente la esperanza de paz, de plenitud, de estabilidad, sin temores en esta tierra se encuentra en Cristo. Cree en Cristo, que Él vino a morir por los pecadores y serás salvo y encontrarás la paz y la valentía para afrontar todo lo que venga de aquí hasta tu último aliento. Oremos. Padre bueno, gracias por tu palabra. Ayúdanos a bendecirte con nuestra actitud y nuestro pensamiento. Ordena nuestras ideas, aquellas que no pude explicar con más claridad. Por favor, acomoda esos pensamientos en nuestras mentes, Señor. Te pido que podamos reconocer lo que está pasando, viéndolo desde un punto de vista más elevado, según tus propósitos eternos. Pero que nada gobierne sobre nosotros, sino solamente Cristo y sus principios. Que podamos responder adecuadamente. Porque primero somos ciudadanos del reino de los cielos y hemos de buscar el bien de nuestra ciudadanía terrenal con el Evangelio. Ayúdanos, Señor. Y ayúdanos a maravillarnos de tu sabiduría y ponerla en práctica. Salva a pecadores, edifica tu iglesia y guárdanos. Guarda la integridad de nuestras familias. Guarda la integridad de nuestra nación. Te pido que ayudes a tantas familias que han sido desprovistas de sus familiares también, con o sin razón. Consuélalos y ayúdanos a llegar a ellos con el Evangelio. Aprovechamos de orar por nuestras autoridades civiles, Señor. Tu palabra nos enseña a orar por ellos. Nosotros sabemos que los juzgarás. Mientras te ruego
por favor, que puedan entender el Evangelio y por ello discernir todo lo mal que están haciendo y todo lo bueno que puedan estar haciendo si lo están haciendo, Señor, por tu Evangelio. Queremos vivir quieta y reposadamente. Así que te pedimos por los gobernantes. Tú eres quien puede inclinar el corazón de los reyes. Por favor, Señor, obra en nuestra nación y que tu iglesia aprenda. Tu trato con tu iglesia es claro. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a ser más fieles a ti y a promover tus principios, no utopías humanas. Ayúdanos a promover tu evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén.